tenerla de vista, Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Cuando Juan, uno de los 12, el discípulo amado, cuando Juan escribe desde el Evangelio de San Juan, y cuando inicia escribiendo la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, pero también cuando Juan escribe la revelación del Apocalipsis, vemos que Juan tenía una gran inquietud en su corazón, por lo que él estaba observando. Seguramente en el primer siglo de la cristiandad, vemos que la iglesia de Jesucristo experimentó muchos conflictos al exterior. Eran perseguidos por su fe, por haber abierto su corazón al Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos fueron perseguidos, muchos fueron maltratados. Más sin embargo, Juan, viendo ese ambiente en el cual él estaba viviendo y los cristianos estaban viviendo, también dentro de la comunidad de fe estaban experimentando muchos problemas. El gnosticismo es una corriente filosófica que se estaba introduciendo al interior de la iglesia. Aquellos grandes pensadores griegos tenían en su mente y en su corazón que Jesucristo no era Dios y negaban esto. Mas, sin embargo, vemos que al interior de las iglesias, muchos hombres y mujeres que habían abierto su corazón realmente estaban convencidos de que Jesucristo era Dios, pero estaba al interior esa corriente muy fuerte que inclusive una corriente filosófica mundana proveniente de los griegos, estaban luchando los cristianos. Y Juan les da un consejo a los cristianos, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Juan les dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Te damos gracias, Dios, en esta hora, y te suplicamos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que en esta hora podamos experimentar, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a comprender tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Este día vamos a continuar estudiando los enemigos del cristiano. Y hoy vamos a estudiar por medio de la palabra de nuestro Dios uno de los enemigos más peligrosos para la vida espiritual de un hijo de Dios. Este enemigo es el mundo o la mundanalidad. La palabra de Dios, la Escritura, nos manda a no amar al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Pero ¿no es esto quizás una contradicción con lo que dice Juan 3:16? ¿Alguien podría repetir Juan 3:16, por favor? ¿Alguien que quiera repetir Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Dios amó al mundo. Y para muchos podría ser una contradicción, pues Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo. Pero en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, se nos dice que nosotros no debemos amar al mundo. Y pudiéramos pensar que hay una contradicción, pero la respuesta es que no hay contradicción alguna.
Pues cuando la palabra nos dice que Dios amó al mundo, ahí en Juan 3:16, se está refiriendo a los seres humanos, a la raza humana pecadora, y nos amó para salvarnos. Pero cuando dice allí en primera de Juan 2:15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se está refiriendo a los seres humanos, sino se está refiriendo al sistema mundano por medio del cual se rige este mundo. ¿Qué es el mundo entonces? ¿Qué es el mundo o la mundanalidad? Esto es un sistema de valores que va en contra de los valores de Dios. Y el mundo está enfocado a la satisfacción de las personas por medio de todo aquello que no agrada a Dios. Significa tratar de encontrar la satisfacción y el significado de las cosas que no están en Dios. Adorar a las criaturas y no a Dios. Cuando Pablo escribe la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 25, Pablo les da un consejo a los hermanos de la iglesia de Roma. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos que reconocer, hermanos, que el mundo es uno de los enemigos más peligrosos para los hijos de Dios, porque nos ofrecen muchas cosas que nos van a atraer. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo nos ofrece todo lo que nuestra carne quiere. Todo lo que nuestra carne quiere. ¿Y qué es lo que quiere nuestra carne? Placeres, diversiones, sensualidades, vicios. Y también nos ofrece todo lo que nuestros ojos quieren ver. Y todo aquello que estimula a nuestro ego, que nos llena de orgullo y de soberbia. Así es que estamos viviendo, hermanos, tiempos en los cuales el mundo se está apoderando de mucha gente y de muchos jóvenes. Vemos que hoy, lo que para hoy ya la gente no es pecado, hace unos 20 años, 30 años, la gente se asombraba. Mucha gente se asombraba de ver a una persona de sexos igualitarios andar por la calle tomados de la mano. Se asombraba. Mas, sin embargo, hoy en la actualidad el mundo está cambiando. Los parámetros del mundo están diciendo que eso no es malo. Definitivamente no es malo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que en realidad, que aquellos deseos carnales y aquello que es contra la naturaleza del hombre es pecado. En algún tiempo estuve en una iglesia allá en Estados Unidos, la iglesia College Hill Presbyterian Church, y allí empezó un programa llamado More Life. Este programa hablaba de evangelizar al género gay y a las lesbianas. Y empezaron a trabajar con
con esas personas. Y empezaron a trabajar de tal forma que Dios empezó a tocar, exactamente, empezó a transformar a personas. Pero poco a poco, este programa se fue desvirtuando. Poco a poco, este programa fue siendo permisivo, de tal manera que se empezó a abrir de que las parejas de sexos igualitarios podían llevar a su pareja a la iglesia. Y las mujeres igual podían llevar a su mujer. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Que muchas iglesias se perdieron de lo que dice la palabra del Señor y empezaron a tener cuestiones de permiso para que inclusive hubiera matrimonios. Uno de los problemas que las iglesias que no aceptaron ese sistema es que muchos pastores eran encarcelados cuando no accedían a casar a un grupo de gays o lesbianas. Eran encarcelados. El mundo está girando. Tenemos que saber que todo lo que el mundo ofrece tiene un precio. Todo lo que el mundo ofrece tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio? La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo, la vida mundana nos aleja de los caminos definitivamente de Dios y nos lleva a la muerte, nos lleva a la condenación. Pero veamos en la palabra de Dios qué nos enseña sobre el mundo, porque es un enemigo de nuestra vida cristiana. Primeramente, el mundo definitivamente, hermanos, está gobernado por Satanás. No hablamos de ese ser que lo hemos imaginado, que lo hemos pensado o que lo hemos pintado de color rojo, con pezuñas de cabra, con cuernos. No, ese no es el diablo. Realmente el diablo era un ser angelical, es un ser angelical, pero es un ser angelical caído. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando Dios le dice a Satanás: ¿dónde andas? Y la respuesta es: vengo de rodear el mundo. Vengo de rodear el mundo. Satanás, el diablo, es la mayor influencia de todos los pensamientos, de las decisiones, de los negocios, de toda persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. En otras palabras, en algún tiempo en nuestra vida éramos esclavos de Satanás y, como dice la Biblia, éramos hijos del diablo. La influencia de Satanás no es solamente a nivel personal, sino también a nivel mundial. En los gobiernos, las filosofías, las falsas religiones, las empresas, las músicas, la televisión, el cine. Hay muchos aspectos que el mundo está ofreciendo a la gente. ¿Para qué? Para apartarlos del camino del Señor. Ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay muchos países
más los países comunistas o los que se dicen comunistas, porque ya vemos que todo es a conveniencia de los gobernantes. Pero aquellos países comunistas, socialistas, que no permiten que el evangelio ingrese a esos países. Muchos cristianos que han ido a esos países son masacrados, son torturados, son quemados. Muchas iglesias que han sido levantadas en esos países comunistas han sido devastados. Mas, sin embargo, la palabra sigue adelante. En segundo lugar, la palabra de Dios nos menciona algunas de las características del mundo. ¿Cuáles son estas características del mundo? Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, es efímero. Por eso Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Satanás ofrece es vana ilusión, una ilusión terrenal, y lo único eterno que el mundo puede ofrecer es la condenación. Para muchos jóvenes hoy en la actualidad hay caminos que al hombre le parecen buenos, efectivamente. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Cualquier camino le parece bueno, porque tal vez quizás es una diversión para él. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al fin de esos caminos son caminos de maldad y de perdición. ¿Cuántos jóvenes quizás hoy ya no amanecieron por andar de farra, manejando alcoholizados o drogados, y se estrellaron? Pero quizás en ese momento en donde ellos estaban disfrutando el momento, quizás ellos no sabían el destino que les reparaba. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero a fin de esos caminos son caminos de maldad y de destrucción. Joven fui, efectivamente, y yo anduve en esos caminos de maldad. Y por la gracia de Dios, hermanos, aquí estamos. Muchos amigos con los cuales yo me juntaba, muchos ya los mataron, otros están en la droga, otros están anexados por el alcoholismo. Y eso era lo que nos ofrecía el mundo y lo que ofrece el mundo. El mundo aborrece a Dios definitivamente. Por eso Juan, en el capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. ¿A cuántos no los han criticado en sus trabajos? ¿A cuántos no le han dicho, tú eres cristianito, tú eres evangélico, tú eres hermanito? A todos nos han ofendido. Y hemos en algún momento, quizás al inicio de nuestra carrera como cristianos, nos daba quizás a lo mejor vergüenza de decir que éramos cristianos y nos escondíamos, como decía nuestro hermano Alberto Torres, éramos cristianos de la secreta. No le decíamos a la gente que Cristo vivía en nuestro corazón y negábamos a Jesucristo con nuestros hechos. Por eso el mundo aborrece a Dios. El mundo ha sido y está siendo engañado por Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, también esta fue escritura de Juan. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El sistema mundano es parte del engaño de Satanás. ¿Para qué?
para destruir a los seres humanos. En tercer lugar, la palabra de Dios nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. La pregunta es, y pregúntate en tu corazón en esta hora, ¿cuál es ese deseo carnal que tú tienes en tu interior? ¿Qué estás practicando en la oscuridad? ¿Qué es lo que te llama la atención y te está arrastrando para que tú practiques aquello que no le agrada al Señor? ¿Qué es aquello con lo que quizás tú has luchado, quizás por algún tiempo, y que no te has podido desprender? La palabra de Dios nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si analizamos el versículo, se nos dice que no es necesario que un cristiano abandone la iglesia y se dedique a vivir una vida mundana para ser amigo de Dios, sino que el que quiera ser amigo del mundo, es decir, las intenciones del corazón, y querer ser amigo del mundo significa anhelar la vida lejos de Dios. Y hemos visto, hermanos, cómo es que mucha gente que ha venido aquí prefiere mejor seguir viviendo su vida de pecado, su vida alejada de Dios, y no se somete a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Querer ser amigo del mundo significa tener una vida lejos de Dios. Significa menospreciar que Cristo nos ha dado y desea volver nuestra pasada manera de vivir. Nos quiere hacer nuevas criaturas. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Nos ha hecho nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Quizás para muchos nos costó entender esto cuando empezamos en el camino del Señor. Nos costó mucho comprenderlo. Si yo vivo una vida tranquila, de calma, una vida que pues yo no le hago daño a nadie, una vida en la cual yo no ofendo a nadie, pero sí vivíamos alejados de Dios. El Señor dejó claro que Él quiere que nosotros tengamos decisiones firmes, o Cristo o el mundo. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. En cuarto lugar, nosotros los cristianos tenemos que estar en el mundo para ser luz y salvación. Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Tenemos que comprender que no ser amigo del mundo no significa que tengamos que abandonar los trabajos, no hablarles a nuestros vecinos, no significa dejar los estudios, encerrarnos o enclaustrarnos en la casa y no relacionarnos con nadie. Eso no, hermanos. El Señor a nosotros, sus hijos, nos ha enviado al mundo para no vivir una vida conforme el mundo quiere, sino para que nosotros seamos luz
y demos ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que anunciar el mensaje de salvación. Y en Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el Señor. Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos envió. Y Dios nos está enviando al mundo, no para condenar al mundo, porque usted y yo, hermanos, no somos nadie para condenar a aquellas personas que andan en pecado. No es para menospreciar a las personas que están viviendo una vida desordenada, no, queridos hermanos. No estamos para criticarlos, no estamos para pisotearlos, hermanos. Estamos para amarlos y llevarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, mucha gente ha venido a los pies de Jesucristo. Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Dios ha transformado a muchas personas, hermanos, con el poder de su Espíritu Santo. Y usted y yo, hermanos, usted y yo hemos sido transformados. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Del alcoholismo? ¿De la infidelidad? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De la drogadicción? Hermanos, tenemos que reflexionar que nosotros hemos sido puestos aquí en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, no para condenarlo, sino por amarlo, sino para hablarles del mensaje de salvación. Así es que si tú en tu trabajo, hermanos, ves a personas que viven una vida desordenada, no los critiques, no los rechaces. Mejor háblales del Señor Jesucristo. Háblales de ese amor del Señor Jesucristo. Sí, hermanos, quizás te tachen de loco. Quizás te digan, estás loco. Vives en algo que no es real. Sí, es verdad. Para muchos quizás estemos viviendo una locura, pero qué hermosa locura es esta. Vivir bajo el designio de los caminos del Señor. En Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros los cristianos, usted y yo, hermanos, somos los encargados de llevar el pan de vida a los hambrientos de amor, a los hambrientos de perdón, a los hambrientos de misericordia. Mucha gente ya está hastiada de vivir una vida desordenada, pero mucha gente está encadenada en el alcoholismo, en la drogadicción, y no puede abandonar por sí mismo todo aquello, hermanos. Y por eso mucha gente acude a los centros que sí les ayudan en algo. Nosotros los cristianos somos los encargados de llevar el pan de vida a los hambrientos de amor, de perdón y de misericordia. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida y vida en abundancia. Usted y yo como cristianos somos los encargados de iluminar con la luz de Cristo la vida de las personas en el mundo que hoy están en tinieblas de pecado y de condenación. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho, oyes, te ves muy tranquilo, tienes una paz, reflejas una paz, una tranquilidad en tu corazón, en tu rostro? Sí, hermanos, es porque Cristo vive en nosotros. Y mucha gente, hermanos, mucha gente se acerca, quizás se acerque en tu trabajo o en tu escuela y te diga, oyes, tengo este conflicto, ¿qué puedo hacer? Y entonces Dios nos prepara para darles una palabra de vida, un consejo.
Oye, tengo un problema en mi matrimonio. ¿Cuál consejo le va a dar? Sí, déjalo, abandónalo, hazle lo mismo. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Porque él viene para hurtar, matar y destruir. Pero él vino a deshacer las obras del enemigo, dice el Señor. Así es que si a lo mejor usted, hermano, se encuentra con algún ejemplo y le dicen, oye, tengo este problema en mi matrimonio, espérame tantito. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Mujeres, estar sujetas a sus maridos. No quiere decir que estén bajo el gobierno del marido, no, sino que deben de estar unidos, juntos. Eso es lo que significa. Maridos, amar a vuestras esposas y tratarlas como vaso frágil. Ese es el ejemplo que nos da la palabra de Dios. Pero el mundo, lo primero que dice, déjalo, abandónalo. Hazle lo mismo. Eso es lo que hace Satanás. Pero nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Termino. Tenemos que tomar la palabra. Tenemos que tomar la palabra de la profecía de Elías cuando estaba frente al pueblo de Israel y de los 400 profetas de Baal. Elías dijo algo muy serio. Y no nada más se lo dijo al pueblo de Israel, sino también se lo está diciendo a la iglesia de hoy en la actualidad. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué vamos a responder en esta hora? ¿Todavía te atrae las cosas del mundo? ¿Todavía te atrae los deseos de la carne que te ofrece el mundo? Ten cuidado, hermano. No sea que Dios te traiga reprensión. No te engañes con vivir un cristianismo light. No te engañes con vivir un cristianismo en que quizás porque tú vienes a la iglesia ya pasaste lista con el Señor. No, mi hermano, así no funciona el camino del Señor. Más vale, dice el Señor, que fueras tibio, más vale que seas frío o que seas caliente. Dice la palabra del Señor. Más vale que seas frío o que seas caliente, porque si tú estás en término medio, dice el Señor, yo te vomitaré, yo te desecharé. Cuidado con andar jugando, hermanos, con un cristianismo dual, con un pie en el mundo y con un pie al interior de la iglesia. Vivir en el mundo trae consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios no toma por inocente a aquel hombre que pecare. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo tiene una causa y todo tiene un efecto. No juguemos, hermanos, al ser cristianos. Mejor entreguémosle nuestro corazón al Señor. Oremos. Te alabamos, Señor, en esta hora, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Gracias, Padre, porque sí, efectivamente, no somos mejores que nadie, Señor, sino a ti te agradó traernos, Señor, a este redil. Tú nos has traído, no porque tengamos mejores características que otros, no, Señor, sino que tú nos amaste por ser pecadores, Señor, y entregaste a tu Hijo Jesucristo por mí. Y ahora, Señor, gracias porque ahora vivimos una vida, Señor, agradándote a ti. Sí, hay momentos en que el mundo nos atrae, Señor, pero bien dices tú, no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Te suplicamos, Señor, que tú nos des la fortaleza y que tengamos, Señor, muy en cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.